Muy buenos días tengan todos. Es un gusto que nos acompañen nuevamente en una charla más de nutrición y deporte. Soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo, responsable de la nutrición de los deportistas de equipo representativo de la UNAM y académico de la UNAM desde hace 32 años. El tema de hoy es algo que puse en este momento, alimentación para el día de la competencia porque se inicia ahorita el ciclo casi de todos los deportes, de ciclo de competencias. Se empiezan a tener competencias para irse preparando y selectivos para la Olimpiada Nacional y para la Universidad Nacional, etcétera. Entonces, por eso puse este tema porque creo que puede ser de interés, aunque ya pues los deportistas cuando vienen conmigo me preguntan y lo vamos viendo en forma personalizada, pero ahorita pues es como para platicar todos un poquito de esto. Entonces vamos a hablar de el día de la competencia. ¿Qué va a ser diferente el día de la competencia a los demás días que no son días de competencia, que solo son días de entrenamiento? Pues va a tener particularidades, va a haber cosas que son parecidas, porque bueno, en el entrenamiento todos los días el deportista también tiene que comer, pero el día de la competencia tiene algunas diferencias. Por ejemplo, el estrés, ¿no? Cuando van a entrenar, entrenan lo normal, felices, supongo, pero el día de la competencia, pues hay estrés porque hay que competir, hay que dar lo mejor de sí y ver qué tal. Vamos a competir contra u otros que también están dando lo mejor de sí, ¿no? Entonces siempre hay un estrés. El horario. Hay modificaciones siempre en el horario porque si el deportista normalmente entrena a las 3 de la tarde, pues ya sabe que cuánto tiempo comer antes para sentirse aliviado, no sentir el estómago cargado a la hora de entrenar y demás. Pero a veces el día de la competencia, pues se inician los eventos, las competencias desde temprano en la mañana y entonces ya cambió el horario habitual que come el deportista y tiene que hacer modificaciones. Entonces esto es, pues, qué tanto voy a comer o cuánto voy a comer o qué voy a comer de acuerdo al horario que tengo, horarios diferentes, sobre todo si son varias competencias a lo largo del día para competir, que no es lo mismo al día del entrenamiento, que siempre es el entrenamiento por decir algo a las 3 de la tarde, ¿no? Y de 3 a 5 entreno y se acabó. Entonces, el día de la competencia, pues tenemos varios eventos. Muchas veces el deportista tiene varios eventos a lo largo del día, o aunque sea un solo evento, va a ser en otro horario al que no está acostumbrado. El tiempo previo también va a influir porque cuánto tiempo tiene para comer. Como les decía, si a las 3 entrena, a lo mejor a la 1 come y ya sabe qué tanto comer. Y en cambio, si la primer competencia inicia a las 9 de la mañana, pues no puede hacer la comida completa que haría en la tarde, hacerlo a las 2 horas antes, a las 7, sino que tiene que ser otra cosa. Y a lo mejor dice, bueno, si el desayuno sí es así, pero si tenía un desayuno muy fuerte siempre, pues ahí ya se modificó un poquito. También el número de eventos por día porque eso cambia, como les decía al inicio, si el deportista entrena en un horario fijo de 3 a 4 en unas competencias, aquí se van eliminando a lo largo del día y entonces puede tener varias competencias a lo largo del día y es como si si el entrenamiento, digamos, se alargara, pero porque es varios a lo largo del día en periodos más cortos, ¿no? Entonces puede variar mucho también lo que necesita comer dependiendo del número de eventos y sobre todo pues porque muchas veces hay un viaje. Entonces el gran problema es que no está en su casa y que va a necesitar buscar, conseguir o llevar desde antes, preparar qué es lo que va a comer el día de la competencia. Porque si bien las sedes normalmente
proporcionan algo para que coman los deportistas. A veces a lo mejor no es lo habitual que el deportista come o por decir un ejemplo muy simple, si les proporcionan solo leche y no es deslactosada, pues a lo mejor el deportista dice, pues no puedo desayunar esta leche porque ya sé que me va a causar problemas a lo largo de la mañana, ¿no? Entonces, todas estas cosas es lo que hacen a la competencia diferente. La alimentación va a tener que modificarse a lo que sería un día normal de entrenamiento. Y también diferente deporte, diferente preparación previa. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces podemos agrupar los deportes en los deportes bueno, por ejemplo, los deportes de combate, pero sobre todo hablo ahí de los deportes donde las categorías son por peso. Los deportes donde las categorías son por peso van a ser siempre que el deportista muchas veces tenga necesidades diferentes o llegue en condiciones diferentes que en otros deportes, ¿no? También tenemos los deportes de estética, donde va a ser otras necesidades diferentes previas las que tuvo el deportista para llegar al momento de la competencia o los deportes de larga duración o los deportes de equipo. Por ejemplo, los deportes donde la categoría es por peso, muchas veces el deportista llega de hacer dieta para engañar, decimos, a la báscula, ya que existe un peso de competencia y un peso de mantenimiento. El peso de mantenimiento suele ser 2 kilos por arriba del peso de competencia, ya que es el peso más idóneo, el de mantenimiento en el que se desarrolla el deportista, el del que entrena, pero para el día de la competencia va a bajar 2 kilos para dar el peso de acuerdo a su categoría. Entonces, el día previo, a lo mejor 2 días previos, hizo alguna dieta especial para engañar a la báscula, no para adelgazar, para engañar a la báscula y entonces poder dar el peso. Ya en otros casos, que no es lo más recomendable, sí puede venir de una dieta de reducción porque le sobraban ahí sí más kilos de estos 2 kilos nada más. Y entonces viene sí de una dieta de reducción, pero que obviamente pues no es extrema porque no convienen esas dietas extremas para el deportista ni para la gente en general, ¿no? Entonces, más bien lo que tenemos es nada más esto de engañar 2 kilos la báscula para dar el peso de la categoría. Y en los deportes de estética, pues lo que le va a interesar una de las cosas, o sea, obviamente toda la nutrición, estar bien alimentado, haber estado comiendo suficientemente bien, pero nos va a interesar mucho, por ejemplo, el vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Porque si el deportista, que puede ser por el estrés, por el viaje, presente estreñimiento, que muchas veces se da por viajar, el estreñimiento, pues se le puede acumular ahí los alimentos en la pancita, en los intestinos, y vérsele una pancita que en un deporte de estética, pues a lo mejor no es lo mejor, ¿no? Cuando el deportista puede estar totalmente delgado, obviamente, sin que le sobre ni nada de grasa, pero se le ve una pancita ahí por la ropa tan ajustada o alguien de clavados, bueno, pues también ropa tan ajustada o sin este los varones que compiten nada más en la parte baja del traje de baño, pues es bastante evidente si ahí tienen alguna pancita, ¿no? Que se les viera que no es real, que muchas veces es simplemente porque tienen los intestinos llenos. Entonces el vaciado gástrico nos va a ser muy importante. En los deportes de larga duración casi siempre vienen de una carga de glucógeno. Esto ya hemos platicado, que es que la semana previa comieron bastante más hidratos de carbono de los que estaban habituados. Se pudo incrementar, si habitualmente comían entre el 50 y el 60% del total de la energía de la dieta que fuesen hidratos de carbono. En estos días se pudo aumentar entre el 70 y el 80%. ¿Por qué? Porque la intención fue llenar las reservas de glucógeno del deportista para que le ayuden a lo largo de la competencia que dura varias horas. Entonces, los deportes de larga duración, muchas vienen veces o generalmente o lo recomendable es que vengan de hacer una carga de glucógeno. Y los deportes de equipo
No a todos, a fútbol, por eso puse fútbol, sí les va a ayudar mucho también una carga de glucógeno, ya que corren bastante a lo largo de un partido, pero los demás deportes de equipo, pues les puede servir tener ahí cierta carga, pero basta con que fuera de la cena nada más, ¿no? Entonces, no es tan necesaria una carga muy larga como serían los otros deportes, de los de larga duración, pero sí puede ser recomendable que la cena sea abundante en hidratos de carbono. Bien, y después las diferencias personales. Porque les decía, por peso, por categoría, pues muchas veces es bajar 2 kilos para engañar a la báscula, pero si hay casos donde realmente el deportista está intentando subir de peso, para generar masa muscular, para estar en una categoría donde se siente más cómodo, ¿no? Porque a lo mejor en la categoría inferior son mucho más rápidos que él o ella y entonces está intentando subir de categoría. ¿Qué puede pasar? Entonces no siempre las categorías por peso son bajar, aunque casi siempre, pero muchas veces es también subir. Entonces viene de una dieta totalmente diferente, que es estar comiendo bastante y el día de la competencia, pues no va a poder hacer todas estas comidas a las que estaba habituado, ¿no? En los deportes de estéticas ya también pueden tener, puede haber alguien que no viene de dieta, así como que problemas con el vaciamiento gástrico, que no tiene ningún problema, y entonces vamos a estar más relajados en ese sentido, pero pudiera ser que sí le falte fuerza también y venía de otra dieta. Los de larga duración, pues ya depende ahí también el deporte. Unos pueden necesitar unas cargas de glucógeno más altas y sobre todo que aquí ya se van a estar preparando porque el día de la competencia, pues van a tener que comer a lo largo de la competencia muy posiblemente. En los deportes de equipo también es más común que vayan a tener que tener un tentempié en el medio tiempo de la competencia, lo que no se da en los deportes de estética o peso por categoría, no durante la competencia, pero sí, si hay varios eventos a lo largo del día, pues van a tener que estar comiendo algo. Entonces, todas esas cosas se van alterando dependiendo del deporte y además en algunos, pues se van a hacer varias pruebas. Entonces, alimentación para el día de la competencia, lo primero, pues, que vamos a tener que va a ser individualizada. ¿Y cómo se va a individualizar la alimentación? Pues acudiendo obviamente con tiempo con su nutriólogo, porque muchas veces llegan ya una semana antes y dicen, es que tengo que bajar 5 kilos para este sábado, ¿no? Y entonces decimos, pues te vas con mi bendición, porque engañar tantos kilos la báscula va a hacer que des el peso por categoría, pero no vas a ganar la competencia, ¿no? Entonces debe ser individualizada y esto es tomarla con bastante tiempo porque estos cambios, por ejemplo, los cambios de horario, pues los va a tener que hacer el deportista de preferencia, hacerlos desde antes. Incluso hemos hecho, ejemplo grande de esto, de lo que es la individualización tanto del deportista como de la prueba, alguien que ha ido a competir, bueno, a Francia, ¿no? Entonces, además tiene que cambiar los horarios, no nada más de la alimentación, sino de vida, ¿no? Entonces van a tener ahí jet lag y otras cosas que tienen que haberse preparado previos a la competencia. Entonces, por eso, pues va a ser individualizada. Sin embargo, vamos a tener principios básicos para la dieta del día de la competencia que nos van a ayudar para ya después que cada quien la personalice y entonces vamos a revisar estos principios básicos para el día de la competencia. ¿Con qué empezamos? Pues recordar un poquito la digestión, porque muchas veces queremos simplemente que rápido nos digan el que nos recomiendan en un alimento, que me digan, a ver, ¿cuál es el alimento mágico que debo de comer? Al final vamos a poner ejemplos de alimentos, pero lo primero es recordar un poco lo de la digestión para que entendamos por qué
se van a recomendar al final esos alimentos. Y así, si se entiende el proceso de digestión, pues ya el deportista puede poner otras sugerencias más acordes, ¿no? Que es lo que me ha pasado cuando ya les empiezo a explicar y les doy un ejemplo. Muchas veces me dicen, oiga, en lugar de esto, ¿puedo comer esta otra cosa? Y ya vemos, no, pues sí, porque cumple con los principios estos básicos. Entonces, ¿qué es la digestión? Bueno, la digestión podemos definirla como un proceso mediante el cual el organismo descompone los alimentos hasta partículas que puedan ser absorbidas en el intestino. Si el alimento, pensemos una manzana, pues no puede pasar a través de las paredes del intestino, así como tal la manzana entera. Y entonces lo que necesitamos es descomponerla, irla destruyendo poco a poco hasta que llegue a partículas que sean capaces de absorberse en el intestino. Entonces, todo este proceso es lo que llamamos la digestión. Y el aparato digestivo va a constar de órganos huecos que forman el tracto gastrointestinal y de órganos sólidos. Los órganos huecos es una serie de órganos unidos en un tubo largo, largo y retorcido que consta de la boca, inicia obviamente en la boca, después el esófago, después el esófago pues llegan al estómago donde empieza ya, bueno, desde la boca empieza la digestión, pasan al intestino delgado, donde continúa sobre todo la digestión y se va a absorber a la mayor parte de los nutrimentos, o casi todo se absorbe ahí, y después el intestino grueso, donde básicamente lo que más se va a absorber es el agua, y finalmente termina en el ano, donde vamos a través del cual vamos a eliminar todo lo que no se absorbió, todo lo que no, recibió ya el organismo, se va a eliminar. Entonces, todo este proceso es importante y recordar a esto llamamos toda esa parte interna del hueco, le llamamos de este tubo largo que consta de todos estos órganos, le llamamos pues la luz, en el intestino la luz intestinal, ¿no? Y ahí se van a llevar a cabo todos estos procesos y dentro del tracto gastrointestinal. Y por otro lado tenemos los órganos sólidos como el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, que normalmente lo que van a estar haciendo el hígado y el páncreas es aportarnos enzimas digestivas o por ejemplo, el páncreas nos da tripsina para digerir las proteínas, lipasas para destruir o digerir las grasas, amilasa para digerir los almidones o los hidratos de carbono. Y todos estos, tanto el hígado como el páncreas, van a estar secretando esto hacia la vesícula biliar para que se puedan de ahí pasar al intestino y se digiera todo. En el intestino delgado, en la parte primaria del intestino delgado, en el duodeno es donde van a estar secretando todo esto para que se lleve a cabo adecuadamente el proceso de la digestión. Entonces, los dejé así porque son los que aparecían en la bibliografía que consulté, pero podemos pensar en los órganos sólidos que forman parte de la digestión, aunque no son órganos, pero son parte del tracto digestivo sólido, como los dientes o las muelas, que nos van a ayudar desde ahí a la maceración de todos los alimentos, a irlos desde ahí fraccionando, porque realmente la digestión es fraccionar todo hasta partículas muy pequeñas y entonces ahí nos van a ayudar, ¿no? Pero órganos como tales, pues serían estos. Ya entonces ahí tenemos el tracto digestivo que empieza aquí el tubo, baja el esófago, llega al estómago, aquí está el intestino delgado que se dobla muchas veces para caber dentro de nuestro cuerpo y después el que está en verde pues es el intestino grueso y finalmente aquí el ano. Y aquí tenemos el hígado, la vesícula biliar y acá atrásito en amarillo casi no se ve porque queda detrás del estómago y del intestino, pues vamos a tener el páncreas que interviene en la eh, eh, perdón, interviene en la digestión, pero también ya sabemos que es el encargado de aportarnos la insulina para poder utilizar ya dentro del cuerpo los nutrimentos. Pero aquí lo que estamos hablando es de su intervención en el proceso digestivo.
Bien, y entonces la digestión es el proceso, decíamos, mediante el cual los alimentos los vamos a destruir hasta fracciones tan pequeñas para que sean absorbidos. Como en este ejemplo es un aminoácido, que es la glicina, y entonces pasamos de destruir todo esto, lo comemos, empezamos a masticarlos y va a pasar hasta algo que podamos absorber, como es un aminoácido en el proceso digestivo. Este, Bien. Entonces, el aparato digestivo descompone física y químicamente los alimentos y los nutrimentos que contienen hasta llegar a partes lo suficientemente pequeñas como para que el cuerpo pueda absorberlos. Este, Posteriormente, físicamente es sobre todo con la masticación, el irlos macerando todos los alimentos. De hecho, desde que empezamos a cortar en el plato los alimentos, pues nos vamos ayudando y químicamente, bueno, físicamente también, por ejemplo, con la cocción de los alimentos, los vamos ablandando o haciéndolos más fáciles de digerir. Y ya químicamente con todas las enzimas digestivas que mencionaba, las amilasas que también tenemos en la boca para ir en la saliva justamente tiene amilasas para ir digiriendo los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, pues sobre todo las proteínas, pues más es más mecánico, nada más la masticación, pero ya después, en el tracto digestivo, todas las demás enzimas van a actuar, según en el estómago, pues el ácido clorhídrico va a ir a ayudar a destruir proteínas, sobre todo, y así se va a ir digiriendo todo. ¿Sí? Entonces ya lo tenemos ahí. Y las proteínas se van a digerir hasta llegar a aminoácidos o a péptidos, que son varios aminoácidos unidos, pero en pequeñas cantidades. No la molécula grandotota que era la proteína, sino entre tres o cuatro aminoácidos unidos, que serían los péptidos, y que así sí se pueden absorber en el intestino. Entonces, básicamente las proteínas, ya recuerden que por eso es que a veces les da miedo cuando se enteran que las proteínas se desnaturalizan en el proceso de digestión y la gente dice, ah, pues ya no sirven, no, no sirven para el alimento como tal, ya no va a estar, pero a nosotros nos sirven desnaturalizadas porque ese es el proceso normal digestivo y lo que queremos son los aminoácidos, no la proteína como tal, sino los aminoácidos. Los hidratos de carbono se van a destruir normalmente hasta monómeros, sobre todo glucosa y fructosa, que es lo que se va a absorber en el intestino. Y los lípidos se van a descomponer, los triglicéridos o triacilgliceroles, se van a descomponer en ácidos grasos y glicerol, que es lo que se va a absorber en el intestino. Entonces, todo esto es el proceso digestivo. Y dependiendo del nutrimento, pues puede llevar horas el destruir las proteínas o llevarlas hasta aminoácidos. Generalmente eso es un proceso que dura horas, minutos. Los hidratos de carbono se digieren mucho más rápidamente porque son moléculas más sencillas. Estos se van a digerir más rápidamente y los lípidos también nos lleva horas el proceso de digestión. Y entonces estos datos son importantes porque obviamente si lo que queremos es digerir algo rápido, pues vamos a elegir lo que se digiera en minutos, ajá, que son los hidratos de carbono. Y también otro punto que nos interesa mucho es el vaciamiento gástrico de los líquidos, el contenido de los alimentos, ¿sí? Y va a variar la velocidad de que se vacíe. El gástrico es el estómago, por eso aquí está la imagen del estómago. ¿Qué tan rápido se vacía el estómago ya que comimos algo? Se va a vaciar más rápido cuando los alimentos son líquidos que si los alimentos son sólidos. Y los líquidos isotónicos, como son todas las bebidas para deportistas, se vacían antes. Entonces, el estómago se vacía más lentamente en la medida que su contenido tenga un valor energético o calórico mayor. En el caso de los líquidos, por ejemplo, aquí les pongo rápido, si contiene solo glucosa o fructosa como una bebida rehidratante, que normalmente solo están usadas con glucosa, fructosa y sacarosa, que es un dímero de las otras dos, en diferentes proporciones, y eso se va a vaciar más rápidamente el estómago. Si va a ser un poco más lento, si es como la leche o un batido de proteínas,
porque al contener proteínas, estas se tienen que digerir un poquito en el estómago y entonces va a ser un proceso un poco más lento. Y muy lento si contiene grasas. Siempre que algo tenga grasas, aunque sea un líquido como una bebida de coco o estas dichosas leches que no son leches, que llamamos bebidas, como la de almendra o las de coco, que tienen más grasa, que básicamente son grasa, tienen muy pocas proteínas y algo de hidratos de carbono, pero la grasa que tienen va a hacer que vacíe más rápidamente, más lentamente, mucho más lentamente el estómago. O si al batido le agregamos semillas, por eso yo normalmente no les recomiendo que a su batido de proteínas le agreguen semillas, nueces, pistachos, cacahuates, almendras, porque eso va a hacer que se absorba más lentamente, ¿sí? Entonces ya vienen preparados, un batido de proteínas listo para absorberse, no le agreguen semillas porque va a tardar más en absorberse. Y también de los alimentos sólidos, el vaciamiento de los sólidos, pues empieza una hora después de la ingestión. O sea, ya que se comieron los alimentos y llegan al estómago, empiezan a vaciar el estómago más o menos una hora, aproximadamente una hora después, dependiendo también de lo que contenían. De acuerdo a la composición química del alimento, pues va a variar. Rápido, los hidratos de carbono. Otra vez, estos rápidamente van a vaciar el estómago, aunque provengan de alimentos sólidos. Lento las proteínas y dependiendo ahí si varía mucho las proteínas, las de la leche y sus derivados como los quesos o el yogur, pues se vacían más rápidamente el estómago porque son de más fácil digestión que las de la carne, ¿no? Y hay quienes dicen, bueno, de la carne también varía, digiero muy fácilmente la de pollo, pero la de la carne de res cuesta más trabajo. Y muy lento las grasas, sean grasas buenas, así sean grasas buenas de las semillas, nueces, pistachos, cacahuates, almendras, o las grasas malas, que sean, por ejemplo, aquí de una dona, pues van a vaciar lentamente el estómago. Aunque sean alimentos sólidos, va a ser todavía más lento que si fueran alimentos líquidos. Entonces, todo esto nos va a interesar y supongo que ya van pensando, pues, qué es lo que vamos a comer el día de la competencia, cómo sería la alimentación del día de la competencia. Pues decíamos los deportes donde las categorías son por peso, se deshidrataron un poquito porque parte de lo que es el engañar la báscula, pues es deshidratarse un poco, porque si la deshidratación es muy grande, pues el deportista, ya les dije, va a dar el peso, pero va a perder la competencia. Entonces, es rehidratarse, ¿no? Posterior al pesaje, el día de la competencia, pues es hidratarse, es lo primero, y recuperar los hidratos de carbono, porque parte de engañar la báscula fue depletar nuestras reservas de glucógeno, ya que este se almacena junto con moléculas de agua, y entonces la idea era el eliminar este glucógeno para que se eliminaran esas moléculas de agua y fácilmente el deportista pesara como 2 kilos menos, sin problema. Entonces, ya que lo pesaron, pues hay que rehidratarse y recuperar los hidratos de carbono. ¿Y cómo va a ser? Pues obviamente, si ya vimos con alimentos líquidos y que contengan hidratos de carbono, que sí podría ser en este caso con jugos de frutas, sería una buena opción para hidratarse. Casi siempre lo que les digo, bueno, primero empiecen con la hidratación, denle 20 minutos a que se absorbe el agua y ya después empiecen con los jugos para que ya se empiece a absorber los hidratos de carbono. O juntos, pero un poquito diluidos los jugos para facilitar que se absorban rápidamente. También pueden ayudar ahí, sobre todo el día de la competencia, las bebidas rehidratantes para deportistas, ya que van a contener tanto glucosa, no en la misma cantidad que los jugos, que son más bebidas hipertónicas, porque tienen más solutos o sustancias disueltas en el agua que las comparadas con el agua, pero van a ser suficientes para recuperar tanto algo de hidratos de carbono como agua. Yo les recomiendo más los jugos junto con agua. Ujú. En los deportes de estética, entonces nos va a interesar el vaciado gástrico,
Y pues es obvio que durante todo el día de la competencia pues no se va a comer grasa o no es lo recomendable porque las grasas van a permanecer por horas en el intestino, en el estómago y después pasar al intestino. Y entonces lo que queremos es que eso elimine rápidamente el estómago y el tracto digestivo si es posible para que no se vea y entonces ya de ahí nos va quedando claro que no es no va a haber grasas, de preferencia las menos grasas posibles durante el día de la competencia. En los deportes de larga duración, ahí ya depende mucho de la prueba que se va a presentar porque algunas pruebas como ultramaratón o triatlón sí podrían llegar a consumir una pequeña porción de grasa, pero de preferencia en porciones pequeñas, muy, muy pequeñas. Lo mejor es nada más hidratarse y preocuparse por los hidratos de carbono a lo largo de la competencia y si acaso por las proteínas. Yo creo que es más importante que las grasas. O sea, un día que no coman grasas no les va a pasar absolutamente nada y lo que sí va a ser el día de la competencia muy, muy importante es la hidratación y las tomas de hidratos de carbono a lo largo de la competencia. Ya una vez platicamos de esto cuando hablamos de geles o gomitas para deportistas, que como se ha visto que ayudan si se van repartiendo cada 30 minutos, cada 60, a partir en las competencias que duran más de una hora o más de 45 minutos, según el autor que revisemos, es que se empiezan a dar la necesidad de ir dando más o menos fuentes de hidratos de carbono. Que otra vez las bebidas rehidratantes, una fuente muy buena de hidratos de carbono, si se recurre a los geles, pues ya saben que se tienen que mezclar junto con agua para que se puedan absorber rápidamente, porque así solitos pues van a tardar en absorberse. Y los deportes de equipo, pues lo que va a ser muy importante va a ser la hidratación y también los hidratos de carbono a lo largo de la competencia, ya que en todos los sprints, estos esfuerzos rápidos que hace el deportista en todos los deportes de equipo, pues lo que se usa más como fuente de energía son los hidratos de carbono. Entonces, nuevamente, lo que van a tener que estarse preocupando para el día de la competencia o durante la competencia es la hidratación y los hidratos de carbono a lo largo de la competencia. Entonces, ¿qué comida sería antes de la competencia? ¿Qué características tendría? Yo supongo que a estas alturas del partido ya lo suponen que es parecida, en primer lugar, parecida a antes del entrenamiento, o sea, la dieta habitual, ¿no? Siempre que sea posible, lo más parecido a la dieta habitual de fácil digestión, porque nos interesa que vacíe rápido el estómago, no queremos ahí comernos unos ricos tacos con mucha grasita y picante y demás, porque pues obviamente no van a vaciar el estómago, unas flautas de barbacoa nunca van a vaciar el estómago y vamos a llegar a la competencia con las flautas todavía en el estómago, ¿no? Entonces va a ser algo complicado. Entonces, algo que se vacíe rápidamente, que va a ser también evitar, eso es muy importante el día de la competencia, con condimentos e irritantes, sobre todo si no estamos habituados a condimentos que no, o sea, no sé si algo tiene mucha pimienta y yo nunca como pimienta, a lo mejor me va a molestar mucho o todo el chile, puede ahí crear, molestia en el estómago o las burbujas de los refrescos, de todas las bebidas carbonatadas que traen burbujas, también son muy irritantes del estómago y si la persona no está acostumbrada a comer burbujas, a beber burbujas, entonces le va a estar irritando. Evitar los alimentos no habituales. Si en la vida no ha comido, no come uno, por ejemplo, ahí les puse aquí que sería una berenjena, pues no, no voy a probar algo que no como habitualmente o que nunca he comido el día de la competencia. Y cuidado con los alergenos. Aquí hay un camarón, casi no se ve, acá hay otro. Entonces, sí revisar muy, muy bien la comida, porque recordar que se supone que pudo haber viajado el deportista. Entonces, el evitar alimentos que ya sabemos que nos causan alergia, ver lo más posible lo que sea más habitual a nosotros y evitar todo esto de irritantes, alérgenos y demás.
Entonces, ¿cómo tendría que ser? Pues se dice que de 200 a 400 kilocalorías. Ahorita les voy a dar un ejemplo que es de 200 a 400 kilocalorías. Abundante en hidratos de carbono, 1 a 4 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso del deportista. Ahí podemos individualizarlo más. Lípidos, pues baja en grasas o sin grasas, mejor si pueden, dependiendo de qué comida sea. Proteínas pocas y de fácil digestión, son, ya les decía, además de fácil digestión, las de la leche o las de sus derivados como el queso, moderada o baja en fibra. Ahí sí, sí, siempre em, comen mucha fibra, a lo mejor el mero día de la competencia, pues moderada en fibra, ¿no? No que no sea muy, muy abundante. Y lo que sí debe estar abundante son los líquidos. Abundante en líquidos porque ya sabemos que así vamos a vaciar, si lo que tomamos es líquido, pues va a vaciar más rápido el estómago. Entonces, consumir la de 1 a 4 horas antes de la competencia. En la hora previa eh, es recomendable recurrir a alimentos líquidos por ser de vaciamiento más rápido. O sea, si solo tiene el deportista 1 hora antes de la competencia, pues es mejor si se toma un licuado, un batido, sin grasas, ya quedamos que no le va a agregar nueces ni nada de esto, para que pueda absorberlo más rápido. ¿Qué estamos haciendo ahí? Pues estamos predigiriendo el alimento, ¿no? No es lo mismo si va a estar masticando toda una manzana, así la licuamos la manzana ahí dentro de del batido, pues ya va a ser mucho más fácil de digestión, ¿no? Ni siquiera tiene que masticarlo, entonces esto le va a ayudar. Y 30 minutos antes o entre 1 hora a 30 minutos antes que podría comer, pues algo abundante en hidratos de carbono. Y aquí les pongo dos ejemplos que podrían ser 2 hot cakes con miel. Ya sé que en el plato hay muchos más de dos, pero serían 2 hot cakes nada más con miel o mermelada o lechera si les gusta. Que esto más o menos si son 2 ruedas de hotcakes, no grandototes, sino como de unos 12 centímetros la ruedita de diámetro, serían 160 kilocalorías, ¿no? Y ahí tenemos ya entonces casi cerca de las 200 kilocalorías. Y si agregamos un plátano, que nos daría más o menos 80 kilocalorías, o podría ser medio plátano, y ya tenemos entonces las 200 kilocalorías. Pero el plátano, en este caso un plátano completo, pues nos daría 240 kilocalorías, que no hay ningún problema. Y esto, si son puros hidratos de carbono, hasta podría ser 30 minutos antes. Va a depender mucho del deportista. Si es alguien que dice, no, yo por el estrés no como, pues mejor que no coma. Pero hay quienes dicen, no, yo por el estrés sí como y necesito comer algo, pues algo que sea solo básicamente, que es lo que ponemos aquí, hidratos de carbono. Obviamente los hotcakes no pueden ir con mantequilla y untada porque eso sí evitaría el vaciamiento gástrico rápido. Y si tenemos 1 hora antes, pero obviamente que algo líquido o solo el plátano también estaría excelente. Y si tenemos 1 hora antes de la competencia, pues podría ser un yogur para beber, que nos da, si está endulzado, normalmente están endulzados, 200 kilocalorías, y ahí ya tenemos buscarlo bajo en grasa y tendríamos algo de proteínas de fácil digestión y hidratos de carbono que nos aporta tanto en forma natural el yogur como lo que le aportan el azúcar con el que fue endulzado. Normalmente un yogur para beber está endulzado más o menos con 4 cucharaditas de azúcar, y entonces ya ahí podría ser una comida antes para el deportista o recurrir ahorita a estas lechitas que son ricas en proteína. Podría ser una opción si le gusta. Recordemos que hay que ver lo que es habitual para el deportista. Si dice no, el yogur no se me antoja tanto, pero estas lechitas ricas en proteína que también le van a aportar hidratos de carbono porque vienen endulzadas, pues si le gustan y son fáciles de transportar a la competencia, para el día de la competencia, porque también eso necesitamos, algo que sea fácil de abrir, fácil de comer. No tenemos ahí un chef que nos va a estar preparando la comida, entonces necesitamos algo así que se coma rápido. Y otro ejemplo sería, obviamente, llevar ya desde casa o desde el lugar donde esté hospedado,
una papa al horno con queso cottage o si alcanzan a comerlo en el comedor de la sede y ya de ahí se van a la competencia. Con requesón o queso cottage, pues sería también una muy buena opción, ya que tendríamos muchos hidratos de carbono de la papa al horno que se van a absorber rápidamente porque están hidratados y se va a absorber rápidamente y con requesón o queso cottage que nos va a aportar proteínas de fácil digestión. Entonces, esto obviamente sin untarle mantequilla a la papa, nada de aderezos con grasa y podría ser esto como ejemplo de una hora antes. Ustedes pues pueden crear sus propios. O sea, alguien me puede decir, bueno, pues un sándwich de requesón en lugar de la papa al horno, me es más fácil llevarlo, obviamente, que la papa que se va a enfriar. Pues sí, realmente es una muy buena opción un sándwich o una torta de em, de queso cottage o hasta unos tacos de queso cottage. Bien, y también podrían, como ya les decía, recurrir a los suplementos líquidos, porque son de vaciamiento rápido, más rápido, perdón, por ser líquidos, pero hay que ensayar el consumo en los entrenamientos. No vayan a hacer que el mero día dicen, bueno, pues voy a competir y me compré varios botecitos de este o de aquel y me los llevé y el día de la competencia los tomo. No, porque muchos, por ejemplo, están endulzados con fructosa que puede no nada más facilitar el vaciamiento gástrico, sino que en algunas personas hace que vayan más fácilmente al baño. Entonces, no hacer pipí, hacer popó. Entonces, le suelta la pancita, puede soltarles la pancita y si no lo han probado nunca y se lo toman nada más el día de la competencia porque dijeron, pues esto me va a servir, pues pueden ir corriendo al baño y esto ya les va a estar ahí, interfiriendo. Entonces, si van a recurrir a una cosa de estas, todo se prueba antes de la competencia, se prueba en los entrenamientos. Ok, y ya si te viene el deportista como 4 horas antes de la competencia, pues ya puede ser algo, un poquito más consistente, como podría ser pasta con queso o con pollo, ahí sí ya una proteína más sólida, como sería el pollo, obviamente con muy poca grasa, la menor grasa posible, pero si ya tenemos 4 horas para que se vacíe, pues va a ayudar, se le podría darle ahí algún sabor con un poquito de mantequilla, pero de preferencia la menos posible. Y fruta al gusto, o sea, 4 horas antes, pues puede comer esto abundante en hidratos de carbono con algo de proteína, muy poca grasa y fruta al gusto, ¿no? Sería un ejemplo de antes de la competencia, 4 horas antes de la competencia. Y eso es antes de la competencia. Durante la competencia, obviamente lo que nos interesa es vaciar, no todos los deportistas compiten, se da más durante en los deportes donde de conjunto que tienen luego un descanso a medio partido. Y si al jugador le apetece, pues podría comer algún alimento abundante en hidratos de carbono, bajo en grasa, sin grasa, perdón, y bajo en proteínas, que ahí les pongo de ejemplo un yogurt, nada más en la foto, pues yo le quitaría la fibra, o sea, sin la fibra, un yogurt nada más con la fruta picada sería una mejor opción sin la fibra. Pero lo primordial va a ser la hidratación. Obviamente, el día de la competencia, lo primordial es la hidratación. Si van a hidratarse junto con un alimento, pues es con agua natural. Si va a ser solo hidratación lo que van a tomar, una bebida rehidratante para deportistas de la marca que sea, va a ser lo mejor para estarse hidratando, si no la van a acompañar con algún alimento. Y pues los hidratos de carbono van a ser la base, ¿no? Es lo que va a necesitar. Y entonces otra vez puede ensayarla en los entrenamientos y lo ideal va a ser durante la competencia, pues un plátano es ideal, les digo, es hasta con las manos sucias se lo pueden comer porque nada más lo pela uno y se lo come y ya está limpio, entonces es muy fácil o tener listo igual un licuado, llevar un licuado, este a frío para que haya aguantado un licuado de leche descremada o de un batido de proteínas del que usualmente utilicen. Otra vez probarlos antes, no el día de la competencia. Y un batido de proteínas, ahí sí ponerle algo de hidratos de carbono, pues sería adecuado.
o ya recurrir a alguno de estos, a una bebida ya especial de proteínas que ya las venden en forma. En este caso, esta nos da 20 gramos de proteína que ya la venden para lista para el que el deportista la coma o hasta una barra de proteínas, pero si es sólido, pues hay que acompañarlo con agua, recuerden, ¿no? Pero son buenas opciones para durante la competencia, ahí sí ya depende de la competencia, las de larga duración, pues van a tener que comer algo y tanto las barritas de proteínas son fáciles de ir comiendo durante la competencia o algo líquido, la proteína ya ahí en líquido, pues es una buena opción. Los dos son buenas opciones cuando hay que comer durante la competencia. Y finalizada la competencia, las características, pues lo primero es la hidratación. Lo primerísimo va a ser la hidratación porque se perdió agua y ya después en los deportes de combate regresar a la dieta habitual. Cuando hay competencia al otro día, porque ese día se seleccionaron y al otro día otra vez hay competencias, pues entonces hidratación y recuperación del glucógeno y ya después regresar a la dieta habitual. Y si la competencia continúa, como sería por ejemplo en el ciclismo de ruta, pues la hidratación y carga de glucógeno en la cena, ¿no? Van a llegar y ahí sí a comerse todo el espagueti que puedan o todas las pastas que puedan para rellenar otra vez las reservas de glucógeno que se depletaron a lo largo de la competencia para volver para seguir compitiendo al siguiente día, que también pueden servir, pero ya en los deportes este, esto es en los de larga duración, donde la competencia es al día siguiente, y en los otros deportes, como los deportes de conjunto, que también tienen competencias otros días, pues igual la cena puede ser su carga de glucógeno. Entonces, ¿qué es cómo va a ser la dieta? Ya vimos los principios básicos que son hidratos de carbono e hidratación. Y hay que personalizar, ensayar, entrenar y planear. Todo esto se tiene que hacer antes, no el día de la competencia llego y pues como lo que me encuentro, porque si como lo que me encuentro, lo más probable es que me estorbe ahí en la pancita y no me sienta bien. Entonces, personalizar, ensayar y entrenar y planear. Ensayar en los entrenamientos, entrenar en los entrenamientos, el cómo es ir abriendo un plátano mientras voy corriendo o la barrita de proteínas o de plano es más fácil abrir simplemente la botella y beberla. Entonces, todo esto hay que entrenarlo también y planearlo para que si viajo, llevar yo mis provisiones por posibilidades de que no encuentre en el lugar sede todo lo que yo estoy acostumbrado. Muy bien, pues gracias. Llegamos al final de esto. Muchas gracias. Agradezco a la producción que siempre nos hacen posible que podamos charlar. Hasta luego.